El salón de la iglesia estaba lleno, el perfume de las flores invadía el aire, mezclado con el suave murmullo de los invitados. Todas las miradas estaban fijas en la novia. Isabel caminaba lentamente hacia el altar, vestida de blanco, con los ojos brillando de emoción. Después de tantos desafíos, finalmente había llegado allí, junto al hombre que creía que era el amor de su vida. Su corazón latía con fuerza, como una batería descompasada en el pecho. Era el día de sus sueños. Nada más podría salir mal. Pero, de repente, todo cambió. La sonrisa de Sergio, que la esperaba en el altar, desapareció en cuanto sus ojos se encontraron con los de ella. El silencio en la iglesia fue cortante, y el tiempo pareció detenerse. Algo estaba mal. Isabel intentó mantener la calma, pero las manos de Sergio temblaban. No parecía el hombre confiado y amoroso del que se había enamorado. Una ola de pánico comenzó a apoderarse de ella. Su rostro se puso pálido. ¿Sergio? Su voz salió temblorosa, casi inaudible. Él bajó la mirada y respiró hondo. Todos los presentes podían sentir la tensión acumulándose en el aire, una sensación de angustia creciente. Sergio levantó la mirada, ahora llena de culpa, y con un hilo de voz pronunció las palabras que Isabel jamás olvidaría. Lo siento, pero amo a otra persona. Por un momento, Isabel no pudo procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Era una broma? ¿Una pesadilla? Miró a los invitados, que murmuraban entre sí, tratando de comprender la magnitud del desastre. El sacerdote miró a los dos, perplejo, y la madre de Isabel, doña Carmen, contuvo la respiración, ya levantándose de la primera fila, horrorizada y a punto de gritar algo, pero paralizada por el shock. Isabel tambaleó, sus rodillas vacilando bajo el peso de las palabras que resonaban en su mente. ¿Otra persona? ¿Cómo era posible? Las memorias de todos los momentos juntos, de cada sonrisa, cada promesa, pasaron como una película por su cabeza. Sintió que la vista se nublaba cuando las lágrimas amenazaron con caer. Sergio dio un paso adelante, como si quisiera explicarse, pero Isabel retrocedió instintivamente. El calor del momento se transformó en un frío intenso, recorriendo todo su cuerpo. Las palabras de él sonaban ahora más desesperadas. No puedo casarme contigo, Isa. Lo intenté, pero... Luciana y yo, estamos juntos. Luciana. El nombre sonó como una puñalada. La amiga de la familia. Aquella que siempre estaba cerca, simpática, dulce, y que nunca había mostrado interés alguno por Sergio, al menos, no frente a Isabel. Isabel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los murmullos entre los invitados aumentaron. Doña Carmen finalmente encontró las fuerzas para gritar, con la voz temblorosa. ¿Qué estás diciendo, Sergio? ¿Cómo puedes hacerle esto a mi hija? Majo, la mejor amiga de Isabel, corrió hacia ella, intentando sostenerla mientras el mundo de Isabel se desmoronaba. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la novia, manchando el velo impecable. Miró a Sergio, buscando algún signo de arrepentimiento, de que estaba cometiendo un error, pero solo encontró la certeza de que él ya había tomado su decisión. ¿Por qué? Susurró Isabel, con la voz entrecortada. Después de todo, ¿por qué? Sergio negó con la cabeza, con los ojos llenos de culpa, pero sin el valor de mirarla directamente. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sin decir nada más. El sonido de sus pasos resonando en la iglesia era como un martillo rompiendo en pedazos el corazón de Isabel. Cada paso era una puñalada. Isabel cayó de rodillas en el altar, el ramo escapando de sus manos y rodando por el suelo, las flores esparciéndose sobre el mármol frío. El shock la dominó por completo, y no podía moverse. El vestido con el que había soñado toda su vida ahora parecía una prisión, sofocándola. Las voces a su alrededor se distorsionaban, todo a su alrededor giraba en una mezcla borrosa de imágenes y sonidos. La boda perfecta se había transformado en una pesadilla. Isabel estaba sola, destrozada, abandonada en el altar frente a todos los que amaba. El hombre con el que había soñado construir su vida acababa de destruir no solo sus planes, sino también su alma. Y así, con las lágrimas corriendo sin parar, Isabel se dio cuenta de que su vida, a partir de ese momento, nunca volvería a ser la misma. Isabel no podía recordar exactamente cómo había salido de la iglesia. Los momentos posteriores al colapso en el altar eran una nebulosa de voces, toques y un dolor sofocante. Las manos de su madre, doña Carmen, intentaban en vano consolar lo que no tenía reparación. El camino hacia el coche fue casi arrastrado, con Majo sosteniendo firmemente su brazo y susurrando palabras de consuelo que Isabel ni siquiera podía oír. Las luces de la ciudad pasaban como sombras sin color, y lo único que veía eran los ojos de Sergio, fijos en los suyos, confesando su traición. La traición con Luciana, una amiga que había estado presente en su vida durante años, siempre sonriente, siempre amable. Ahora,
Esa misma mujer había tomado su futuro, su sueño, su amor. Al llegar a casa, Isabel fue directamente a su habitación, cerrando la puerta antes de que su madre pudiera siquiera empezar un nuevo discurso sobre cómo todo estaría bien. Pero ¿cómo podría estarlo? El amor de su vida, con quien había planeado un futuro, había tirado por la borda toda la relación, toda la confianza, todo lo que habían construido. ¿Y para qué? Para estar con Luciana. La simple idea hacía que su estómago se retorciera de rabia y tristeza. Se dejó caer en la cama, aún vestida de novia, el velo extendido como un rastro del fracaso. Las lágrimas volvieron con toda su fuerza. ¿Cómo pudo hacerle eso? ¿Por qué la había engañado hasta el último momento? ¿Acaso nunca vio las señales? Las dudas la atacaban desde todos los ángulos, y el silencio de la habitación solo amplificaba su dolor. En medio de la oscuridad, la puerta de la habitación se abrió lentamente, y doña Carmen entró con pasos suaves, llevando una taza de té. Isabel no se dio la vuelta, pero sintió la presencia de su madre a su lado. Carmen, sin decir una palabra, se sentó en el borde de la cama, acariciando el cabello de su hija. Ambas permanecieron en silencio, pero el toque de su madre era la única ancla que la mantenía atada a la realidad. Isabel estaba a la deriva en un mar de dolor, pero la presencia de su madre era un salvavidas, aunque frágil. «Mi niña», Carmen comenzó, su voz quebrándose, «no sé qué decir. Nadie lo sabe. Pero estoy aquí, ¿sí? No te dejaré sola». Isabel sintió que su pecho se apretaba una vez más. Exactamente eso es lo que sentía, sola. Sergio no solo se había llevado su amor, sino también sus esperanzas, su confianza en el futuro. No podía responder, y solo cerró los ojos, permitiéndose llorar en silencio mientras su madre la acunaba como cuando era una niña. A la mañana siguiente, el silencio en la casa parecía opresivo. Isabel no quería salir de la habitación, mucho menos enfrentar el mundo. Los rumores ya debían estar circulando por la ciudad, las habladurías creciendo minuto a minuto sobre cómo la pobre Isabel fue abandonada en el altar. Pero, ¿qué podía hacer? Nada. Todo lo que conocía se había derrumbado. ¿Qué haría ahora? Un golpe en la puerta rompió el pesado silencio de la habitación. Era Majo, trayendo una taza de café y su mirada siempre preocupada. Entró sin pedir permiso, algo que Isabel apreciaba. Majo era el tipo de amiga que sabía cuándo invadir y cuándo alejarse. «Sé que no quieres hablar de esto ahora», comenzó Majo, sentándose en el borde de la cama y colocando la taza en la mesita de noche, «pero tienes que salir de esta habitación. Simplemente, odio verte así, Isa». Isabel respiró hondo, con los ojos hinchados y ardiendo por tanto llorar. Las palabras de Majo tenían sentido, pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo seguir adelante después de haber sido humillada frente a todos y traicionada por el hombre que amaba? Se sentía paralizada. «No sé qué hacer, Majo», murmuró Isabel, sin fuerzas, «no sé cómo lidiar con esto. No puedo ni pensar en salir y enfrentar al mundo». Majo tomó la mano de su amiga y la apretó con firmeza. «Lo sé, amiga. Pero, ¿sabes qué pienso? Que tienes que salir a respirar un poco. No puedes quedarte aquí atrapada en este infierno, alimentando este dolor. ¿Y si todos se enteran? Voy a ser el hazmerreír del pueblo», exclamó Isabel, el dolor transformándose rápidamente en ira. «Se reirán de mí, Majo. Todos dirán lo idiota que fui». Majo respiró hondo, mirando a Isabel con firmeza. «Que digan lo que quieran. No saben lo que has pasado. No saben lo que vas a pasar. Pero hay algo que sé, eres mucho más fuerte de lo que crees. Y ese idiota, ese traidor, no te merece. Nunca te mereció». Las palabras de Majo calaron hondo. Isabel sabía que su amiga tenía razón, pero era difícil convencerse de eso en ese momento. El silencio volvió a instalarse en la habitación. El único sonido era el tic-tac del reloj colgado en la pared, implacable. ¿Cómo podía el tiempo seguir avanzando, mientras su vida parecía haber quedado detenida? Pero algo dentro de Isabel comenzó a cambiar. La ira que había surgido en su pecho no desapareció como antes. Comenzó a crecer, transformándose en una llama que ardía lentamente. Sergio había destruido sus sueños, sí, pero no iba a destruir su vida. No por completo. No se lo permitiría. «Tienes razón», murmuró Isabel, enderezándose en la cama. «No voy a dejar que él me destruya». Majo sonrió, satisfecha al ver el primer signo de fuerza reapareciendo en Isabel. Y en ese momento, Isabel supo que, por más difícil que fuera el camino que tenía por delante, no estaría sola. No mientras tuviera a Majo y a su madre a su lado. Pero mientras Isabel comenzaba a recomponer los pedazos de sí misma, otra historia se desarrollaba a kilómetros de distancia. Sergio y Luciana estaban juntos, sí, pero el paraíso que él imaginaba estaba lejos de ser real.
Las primeras grietas comenzaban a aparecer en esa relación aparentemente perfecta, y la culpa que sentía por haber destruido el corazón de Isabel comenzaba a corroer su nuevo amor. El sol ya estaba alto cuando Isabel finalmente se levantó de la cama al día siguiente, tras una noche de pocas horas de sueño y sueños confusos. Se miró en el espejo del baño, y lo que vio reflejado no era la mujer que estaba a punto de casarse, sino una versión rota de sí misma. La piel pálida, los ojos rojos e hinchados, el cabello despeinado. Apenas se reconocía. Pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. El shock y el duelo aún estaban presentes, mezclados con una rabia latente, una llama que comenzaba a crecer. Tenía que levantarse. No por Sergio, no por Luciana, sino por sí misma. Respirando hondo, Isabel decidió tomar un baño. El agua caliente caía sobre su cuerpo como un bálsamo, lavando no solo el sudor y las lágrimas de la noche anterior, sino también parte de esa tristeza aplastante. Tenía que empezar de nuevo, pero ¿por dónde? ¿Cómo seguir adelante cuando todo a su alrededor parecía un terreno destruido? Al salir del baño, encontró a Majo en la sala, lista con una sonrisa alentadora y un café fuerte en la mano. Buenos días, mujer. Sabía que te levantarías hoy. Te traje algo más fuerte que un abrazo, dijo Majo, extendiéndole la taza con una sonrisa. Isabel aceptó la bebida con un suspiro y una mirada agradecida. Tomó un sorbo del café caliente, dejando que el calor invadiera su cuerpo. A pesar de todo, una nueva determinación estaba creciendo dentro de ella. Isabel no quería ser conocida como la mujer abandonada en el altar. No. Tenía que ser más que eso. Majo, quiero levantarme, dijo Isabel de repente, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Majo levantó las cejas, claramente impresionada. Eso es, amiga. Solo dime cómo quieres empezar, porque estoy contigo hasta el final. Voy a necesitar tiempo, claro. No puedo fingir que estoy bien de un día para otro, pero necesito hacer algo por mí. Isabel ahora sonaba más segura. Tal vez trabajar, algo que me saque de la casa, que me distraiga. Majo, siempre práctica y llena de ideas, respondió rápidamente. Sabes que mi hermano Martín necesita ayuda en su agencia, ¿no? Sería un buen comienzo. Algo pequeño al principio, y quién sabe, podrías descubrir más cosas que te gusten. Isabel sabía que trabajar con el hermano de Majo, Martín, en la agencia de eventos, podría ser un buen camino. Era un comienzo. Y, más que eso, podría ser la oportunidad de reconectar con partes de sí misma que había dejado de lado cuando estaba planeando su vida en torno a Sergio. Quizás sea una buena idea. Al menos no tendré tiempo para pensar mucho en todo esto, dijo Isabel, esbozando finalmente una pequeña sonrisa. Mientras Isabel daba los primeros pasos para retomar el control de su vida, al otro lado de la ciudad, Sergio enfrentaba un entorno muy diferente. Lo que imaginaba que sería una nueva vida con Luciana comenzaba a desmoronarse rápidamente. Luciana estaba con él, claro, pero no había esa pasión ardiente que él pensaba que existiría cuando finalmente dejara a Isabel. Ahora, los dos se encontraban sentados en un restaurante caro, rodeados de lujo, pero con una distancia helada entre ellos. Pareces distraído, Sergio, comentó Luciana, cortando su ensalada con una mirada impaciente. ¿Qué te pasa? ¿No estás feliz ahora que estamos juntos? Sergio, que hasta entonces había estado sumido en sus pensamientos, levantó los ojos rápidamente, intentando disimular su incomodidad. No, Luciana, es solo que, tengo muchas cosas en la cabeza. Ya sabes, mi padre, los negocios, esas cosas. Luciana suspiró, impaciente. Siempre había sabido que Sergio era un buen partido, tanto por los negocios familiares como por la posición social que ocupaba. Pero lo que no soportaba era la indecisión que él demostraba. La había elegido, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora parecía tan distante? Dejaste a Isabel, dijo ella, con la voz más afilada ahora. Si te arrepientes, quizá debiste pensarlo mejor antes de meterme en todo esto. Sergio negó con la cabeza, frustrado. No sabía exactamente cómo poner en palabras el torbellino que lo consumía. La culpa lo corroía por dentro. Había elegido a Luciana, sí, pero el peso de haber destruido la vida de Isabel lo perseguía como una sombra. Y, para empeorar las cosas, su padre, Alonso, no dejaba de presionarlo con los negocios familiares. Luciana, esto no tiene nada que ver con el arrepentimiento, mintió, intentando parecer firme. Solo necesito tiempo. Todo sucedió muy rápido. Luciana lo miró durante unos segundos, con los ojos fríos y calculadores. Sabía cómo manipular la situación a su favor. Sabía que, si era demasiado dura, podía perderlo todo. Pero tampoco dejaría que Sergio se le escapara entre los dedos. No había jugado tantas cartas para verlo escapar ahora. Está bien, dijo, suavizando el tono. Solo espero que sepas lo que estás haciendo.
No voy a esperarte para siempre, Sergio. Me elegiste, así que tienes que estar presente de verdad. Esas palabras lo sacudieron. Sabía que Luciana tenía razón en parte, pero algo en el fondo de su ser le decía que, al dejar a Isabel, había perdido algo mucho más grande que el amor. Había perdido el respeto por sí mismo. Mientras tanto, esa misma tarde, Isabel finalmente salió de casa, acompañada por Majo. La pequeña agencia de eventos de Martín era un hervidero de actividad, con personas entrando y saliendo constantemente, ocupadas organizando fiestas, bodas y eventos corporativos. Isabel se sentía nerviosa, pero al mismo tiempo, estaba decidida a centrarse en algo diferente, a poner su energía en algo productivo. Martín, siempre atento y bromista, la recibió con los brazos abiertos. Isa, qué bueno verte por aquí. Si quieres aprender todo sobre la organización de eventos, has venido al lugar correcto, dijo con una amplia sonrisa. Isabel le devolvió la sonrisa, aunque todavía se sentía un poco perdida. Ese mundo era nuevo para ella, pero también representaba una escapatoria del caos emocional que estaba viviendo. Y, por ahora, eso era suficiente. Lo que Isabel no sabía, sin embargo, era que el destino le tenía reservadas más sorpresas. El camino que eligió para levantarse la llevaría a lugares que jamás imaginó. Y mientras ella comenzaba a reconstruir su vida, las grietas en la relación de Sergio y Luciana solo se agrandarían, revelando secretos que amenazarían no solo a la nueva pareja, sino también a todos los que los rodeaban. Los primeros días de Isabel en la agencia de eventos de Martín fueron desafiantes, pero a la vez liberadores. Trabajar la ayudaba a mantener la mente ocupada y, aunque el dolor de haber sido abandonada en el altar aún estaba allí, latente, Isabel comenzaba a sentir una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cada evento que ayudaba a organizar, cada detalle que arreglaba, era un pequeño paso para alejarse del sufrimiento. Martín, siempre con su buen humor contagioso, había confiado en Isabel para desempeñar un papel importante en la organización de una gran boda que se llevaría a cabo en las próximas semanas. Era irónico, por supuesto. Ella, que casi se había casado, ahora estaba en medio de otra boda. El trabajo era una forma de enfrentarse a la realidad. Cada flor que escogía, cada detalle que cerraba, hacía que Isabel sintiera que recuperaba un poco el control sobre su vida. Isa, tengo que admitirlo, comentó Martín mientras revisaban la lista de invitados en un café. Tienes talento para la organización. Nunca pensé que le cogerías el truco tan rápido. Isabel sonrió, aunque con ese toque de cansancio y tristeza en la mirada. ¿Talento? Tal vez. O simplemente el deseo de ocuparme y no pensar en lo que pasó, dijo, revolviendo su taza de café. Martín se inclinó hacia adelante, con el rostro serio por primera vez en días. Sabes que lo que pasó no fue culpa tuya, ¿verdad? Sergio, él es quien está perdido. La mención del nombre de Sergio aún provocaba un nudo en el estómago de Isabel. Por más que intentara alejarse mentalmente de eso, el recuerdo de lo que él le había hecho seguía rondando su mente, especialmente por las noches, cuando el silencio dominaba y los fantasmas de los recuerdos aparecían. Lo sé, respondió Isabel con la voz baja. Pero saberlo no hace que el dolor desaparezca. Martín asintió, entendiendo lo que ella quería decir. Isabel estaba reconstruyéndose, pero el camino aún era largo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sergio y Luciana enfrentaban las consecuencias de sus propias decisiones. La relación que debía ser el punto culminante de una nueva vida juntos comenzaba a deteriorarse. Luciana, siempre impaciente, no estaba nada satisfecha con la forma en que Sergio manejaba la situación. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Qué estás distante? Disparó Luciana durante la cena. Me elegiste a mí, Sergio. Yo debería ser tu prioridad ahora. Sergio dejó los cubiertos y se frotó el rostro, claramente agotado. La presión de su familia, los negocios y la culpa que sentía por Isabel lo consumían lentamente. No se trata de ti, Luciana, respondió, intentando mantener la calma. Hay muchas cosas pasando. Mi padre, las expectativas, los negocios. Luciana, con los brazos cruzados y una mirada helada, no parecía satisfecha con las excusas. Esperaba más. Esperaba que Sergio estuviera completamente comprometido con ella, pero lo que veía era un hombre atrapado en la culpa y la indecisión. Tu padre, los negocios, siempre la misma excusa. Su voz estaba llena de impaciencia. ¿Cuándo vas a empezar a comprometerte de verdad conmigo? Sergio sabía que, por más que lo intentara, algo entre ellos no estaba funcionando como había imaginado. La pasión inicial se había agotado rápidamente, y ahora lo que quedaba era una tensión creciente, una relación que parecía más una transacción emocional que un amor verdadero. Y, aunque no lo admitiera, los pensamientos de Isabel aún lo perseguían. Mientras tanto, Isabel seguía lidiando con su propio proceso de sanación. Cada día de trabajo en la agencia era una batalla por recuperar su confianza y su lugar en el mundo. Poco a poco,
comenzó a asumir más responsabilidades en la organización de los eventos, y su talento para el trabajo la ayudaba a ocupar la mente y dejar atrás el dolor. Un día, mientras organizaba una fiesta para un importante cliente de la agencia, Isabel recibió una visita inesperada. Mateo, un viejo conocido de Martín y cliente frecuente de la agencia, llegó con su sonrisa cálida y ojos atentos. Isabel recordaba haberlo visto vagamente en eventos anteriores, pero nunca habían intercambiado más que unas pocas palabras. Isa, quiero que conozcas a Mateo. Es uno de nuestros clientes más fieles, dijo Martín, señalando al hombre frente a ella. Mateo extendió la mano con una sonrisa genuina. Un placer, Isabel. He oído mucho sobre ti, dijo, estrechando su mano con firmeza. El apretón de manos fue breve, pero algo en la forma en que Mateo la miró la hizo sentir un calor inesperado. Tenía un aire tranquilo, sereno, algo que contrastaba con la confusión interna que ella sentía. Espero que sean cosas buenas, respondió Isabel con una sonrisa tímida. Buenas e impresionantes, comentó Mateo, con un destello de ligereza en la mirada. En los días siguientes, Isabel y Mateo terminaron interactuando más mientras ella ayudaba a organizar uno de los eventos en los que él participaría. Había una naturalidad en sus conversaciones, algo ligero y despreocupado que Isabel no había sentido en mucho tiempo. Mateo parecía diferente a Sergio en todos los aspectos. Era atento, pero no invasivo, y ella se dio cuenta de que, poco a poco, su compañía aliviaba el peso que llevaba encima. Sin embargo, mientras Isabel comenzaba a redescubrir quién era y a abrir nuevas puertas, los secretos en la relación de Sergio y Luciana se volvían cada vez más difíciles de ocultar. Una tarde, mientras Sergio estaba en la oficina, Luciana recibió un mensaje en su celular. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se acelerara. Era un contacto que había estado manteniendo en secreto, algo que Sergio jamás podría descubrir. Se levantó rápidamente y salió de casa, sin querer que la vieran contestando esa llamada comprometedora. Te dije que no me llamarás así, susurró mientras caminaba apresurada por las calles. La voz del otro lado de la línea era fría y directa. Estás jugando con fuego, Luciana. Si él lo descubre. Bueno, digamos que las consecuencias no serán buenas para ti. Luciana respiró hondo, intentando mantener la calma. Había manipulado muchas cosas para llegar a donde estaba, y ahora, cualquier error podría derrumbar todo lo que había construido. Pero sabía lo que estaba en juego y estaba dispuesta a llegar hasta el final para asegurarse de que Sergio nunca descubriera quién era ella realmente y lo que estaba escondiendo. Mientras tanto, Sergio comenzaba a darse cuenta de que algo estaba mal. La forma en que Luciana se alejaba, los secretos que parecía guardar. La culpa por haber dejado a Isabel seguía corroyendo su conciencia, pero ahora empezaba a sospechar que Luciana tampoco era quien él pensaba. ¿Qué estaba ocultando? En los días que siguieron, Isabel sintió que algo nuevo crecía dentro de ella. No era felicidad completa, aún había mucho dolor, pero había una ligereza. Trabajar junto a Martín y conocer personas como Mateo la ayudaba a ver que su vida no estaba completamente perdida. Aún podía levantarse. Mateo, en especial, parecía estar siempre cerca, ofreciendo una sonrisa amistosa o una palabra de aliento. Nunca forzaba nada, pero Isabel percibía la seguridad que él transmitía, una estabilidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras organizaban los últimos detalles para una fiesta de gala, Mateo apareció en la oficina con una invitación. Isa, comenzó él, con el tono casual de siempre. Sé que has estado súper ocupada, pero pensé que tal vez quisieras tomarte una noche libre. Hay un evento de arte en el centro de la ciudad. Yo estaré por ahí, y sería genial si quisieras acompañarme. Isabel lo miró sorprendida. No esperaba una invitación así, tan directa, pero tampoco sintió el habitual malestar que solía sentir en situaciones similares. Con Mateo, había una simplicidad en las cosas, y no sentía la presión que Sergio solía imponerle. «Sabes, tal vez debería ir», respondió con una sonrisa. «Una noche lejos del trabajo podría ser una buena idea». «Perfecto», dijo Mateo, sonriendo. «Te recojo a las 8». Mientras Isabel empezaba a abrir puertas hacia un nuevo camino, Sergio estaba cada vez más inmerso en un laberinto de dudas. Luciana se estaba volviendo más distante, evasiva. En los últimos días, la había sorprendido en llamadas telefónicas extrañas y salidas abruptas. Había algo en ella que ya no podía descifrar. Una noche, Sergio confrontó a Luciana sobre su comportamiento, lo que resultó en una pelea. ¿Crees que puedes esconderme las cosas?, preguntó, su voz cargada de frustración. Sé que algo está pasando, Luciana. Luciana, siempre hábil para manipular, cruzó los brazos y le lanzó una mirada fría. ¿Y tú crees que tienes algún derecho a acusarme de algo, Sergio? Lo dejé todo por ti. También hice sacrificios. Si me siento presionada, es porque nunca has estado realmente presente desde que dejaste a Isabel.
Las palabras golpearon a Sergio como un puñetazo en el estómago. Era cierto. Desde que había dejado a Isabel, nunca se entregó por completo a Luciana. Siempre había una sombra, una culpa que lo seguía. Pero ahora, parecía que había algo más entre ellos, algo que iba más allá de una relación desgastada. Decidido a descubrir qué estaba pasando, Sergio comenzó a prestar más atención. Y así fue como, un día, cuando Luciana salió apresurada después de otra llamada misteriosa, él la siguió. Luciana entró en un hotel en el centro de la ciudad, y Sergio, a una distancia prudente, observaba con el corazón acelerado. ¿Qué estaba haciendo allí? Esperó, mirando mientras ella subía por el ascensor y desaparecía. Poco tiempo después, un hombre salió del mismo ascensor, mirando alrededor con cautela. Sergio no lo reconocía, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal lo consumía. De vuelta en la vida de Isabel, ella se preparaba para su noche en el evento de arte con Mateo. La invitación fue un alivio para ella, una forma de escapar de la rutina. Se miró en el espejo antes de salir, sintiéndose nerviosa, pero al mismo tiempo curiosa sobre lo que ese encuentro podría traer. Cuando Mateo la recogió, la noche estaba fresca y tranquila. Condujeron hasta el evento, donde la música suave y las luces elegantes creaban una atmósfera acogedora. Isabel se sentía diferente a su lado, más ligera, como si pudiera empezar a redescubrir partes de sí misma que había perdido. «Estás preciosa», comentó Mateo cuando llegaron al lugar, sonriendo de forma sincera. Isabel se sonrojó un poco, sorprendida por seguir sintiendo ese tipo de timidez. «Gracias», respondió, sonriendo de vuelta. Mientras caminaban por el evento, admirando las obras de arte, Isabel no podía dejar de sentir que algo estaba cambiando dentro de ella. Quizás había esperanza para reconstruir su vida. Mateo era diferente a todo lo que había experimentado antes. No parecía esperar nada de ella, más que su compañía. «¿Sabes?», comenzó Mateo, mientras se detenían para admirar una pintura. «A veces, las cosas que se rompen dentro de nosotros son las que nos hacen más fuertes». Isabel lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. «Eso es lo que estoy intentando descubrir», dijo, bajando la mirada. Mateo la observó por un momento, antes de poner suavemente su mano en el hombro de ella. «Lo descubrirás, Isa. Ya estás empezando». Mientras pasaban la noche juntos, Isabel comenzaba a sentir una chispa de algo nuevo. Pero esa nueva fase de su vida apenas estaba comenzando, y había mucho que aún necesitaba enfrentar. Al otro lado de la ciudad, Sergio, dominado por la ira y la duda, no podía sacar la imagen de Luciana en el hotel de su mente. Había tomado una decisión. Necesitaba confrontarla, descubrir qué estaba sucediendo. Al llegar a casa esa noche, la esperó pacientemente hasta que regresara. Cuando Luciana finalmente entró, Sergio la miró, con la mirada fija. «¿Dónde estabas?», preguntó, con la voz tensa. Luciana se detuvo, sorprendida por la frialdad en su tono. «¿De qué estás hablando?». «Te seguí», confesó Sergio, con el rostro endurecido. «Te vi entrar en ese hotel». El shock de Luciana fue visible por un momento, pero pronto se transformó en una expresión despectiva. «No sabes de lo que estás hablando, Sergio». «Entonces explícamelo, Luciana. Explícame qué estabas haciendo allí. O mejor aún, ¿con quién te estabas encontrando?». Luciana respiró hondo, cruzando los brazos. «¿De verdad quieres saber? ¿O prefieres seguir fingiendo que todo está bien?». El corazón de Sergio latía con fuerza. Había algo detrás de esa mirada, algo que aún no comprendía del todo. «Dilo de una vez», exigió, con la voz cargada de tensión. Luciana dio un paso adelante, mirándolo de cerca. «Me estoy protegiendo, Sergio. Tú crees que soy la villana en esta historia, pero la verdad es que siempre supe que nunca olvidaste a Isabel. Me cansé de esperar a que finalmente te entregaras por completo. Así que, sí, estoy haciendo lo que necesito hacer para asegurarme de que, si las cosas salen mal entre nosotros, no me quede con las manos vacías». Sergio la miró, confundido y traicionado. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que creía saber sobre Luciana comenzaba a desmoronarse. «¿Me estás engañando?», preguntó, sin poder creerlo. Luciana solo lo miró, desafiante. «¿Engañarte? Tal vez. O tal vez solo estoy haciendo lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, seguir adelante por completo». Isabel se despertó la mañana siguiente al evento con una sensación diferente. Algo dentro de ella estaba cambiando. La noche con Mateo había sido ligera, tranquila y sin complicaciones, lo opuesto a todo lo que su vida había sido en los últimos meses. Por primera vez desde el abandono en el altar, no sentía el peso constante del pasado sobre sus hombros. Sintió un pequeño destello de esperanza. Mientras tomaba su café en la cocina de su madre, doña Carmen entró con una sonrisa acogedora, como siempre hacía.
Desde el desastre de la boda, Carmen se había mantenido fuerte al lado de su hija, tratando de ayudarla a reconstruirse, pero siempre con la delicadeza de no presionarla para seguir adelante de golpe. «Te ves más ligera hoy, Isabel», comentó Carmen mientras lavaba unas frutas. Isabel asintió, sorprendida de sentir lo mismo. «Creo que estoy empezando a sentirme diferente, mamá». Como si las cosas se estuvieran acomodando, poco a poco. Carmen sonrió y besó la cabeza de su hija. «Es porque te estás permitiendo sentir de nuevo, mi hija. A veces, todo lo que necesitamos es tiempo y que se abran nuevas puertas». Más tarde ese día, Isabel recibió un mensaje de Mateo. No era nada pesado ni invasivo, solo un recordatorio casual de que había disfrutado de su compañía la noche anterior y esperaba verla pronto. Mateo era diferente. Respetaba su espacio, pero aún así se hacía presente de una manera que Isabel comenzaba a valorar. Era el tipo de presencia que le hacía sentir que ella era suficiente por sí misma. Sin embargo, a pesar de la calma que Mateo traía, Isabel sabía que todavía había una carga no resuelta en su corazón. Sergio aún estaba allí, en las sombras de sus recuerdos. Y por más que la hubiera destruido, ella sabía que necesitaría enfrentar esa situación en algún momento. No podría seguir adelante realmente mientras esa puerta no estuviera completamente cerrada. Pero mientras Isabel comenzaba a encontrar su equilibrio, la vida de Sergio se desmoronaba por completo. Luciana, ahora confrontada, estaba jugando fuerte. Ya no ocultaba más sus secretos y su frialdad solo aumentaba la tensión entre ellos. Sergio sentía que no solo había perdido a Isabel, sino que también estaba a punto de perder todo lo que pensaba haber ganado. «¿Qué estás tratando de hacer, Luciana?», preguntó Sergio, con una mezcla de ira y confusión en su voz. «Siempre supiste que yo tenía un pasado con Isabel, pero tú me hiciste creer que podría ser diferente contigo». Luciana rió, pero su risa era amarga. «Sergio, siempre fuiste un tonto. ¿Crees que realmente pensé que me amabas como debías? Lo que yo quería, y lo que tú me prometiste, era un futuro. Me elegiste porque pensaste que era lo correcto, pero nunca fue real». Él la miró, sintiendo el peso de sus palabras. Luciana tenía razón, en cierto modo. La había elegido no por amor, sino por presión, por miedo a enfrentar la vida real con Isabel. Y ahora, estaba cosechando las consecuencias. «¿Y qué esperas ganar con esto, Luciana?», preguntó Sergio, con la voz más baja ahora, casi derrotado. Luciana lo miró directamente, sin miedo. «Espero ganar lo que siempre quise, independencia. Y para eso, necesito asegurarme de que, si decides abandonarme, no me quede con las manos vacías». Sergio estaba devastado. No solo era la traición física, sino el hecho de que, al final, él había sido un peón en el juego de Luciana. Y, lo que era peor, sabía que todo eso era una consecuencia directa de sus propias elecciones. Tiró por la borda la oportunidad de tener un amor verdadero con Isabel por una ilusión. Decidido a arreglar al menos una parte de su vida, Sergio sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba hablar con Isabel. No para intentar recuperarla, porque sabía que esa puerta probablemente estaba cerrada para siempre, sino para pedir perdón. Sabía que nunca podría seguir adelante sin al menos intentar saldar cuentas con ella. Mientras tanto, Isabel seguía viviendo su rutina en la agencia de Martín. El trabajo era cada vez más fluido, y ya comenzaba a sentirse segura de lo que hacía. Una tarde, mientras revisaba detalles de otro evento, Martín se acercó con una mirada curiosa. «Tú y Mateo están saliendo bastante últimamente, ¿eh?». Isabel rió, sintiendo como sus mejillas se sonrojaban. «Nos estamos conociendo mejor». «Él es diferente», comentó Isabel, tratando de explicar la ligereza que Mateo traía a su vida. Martín sonrió, satisfecho de ver a la mejor amiga de su hermana comenzar a encontrar alegría nuevamente. «Solo mantente atenta, Isa. No apresures nada. Has pasado por mucho, y Mateo es un buen tipo, pero tómalo con calma». Isabel sabía que Martín tenía razón. No quería apresurar nada. Estaba comenzando a sentir que, por primera vez, podía ir a su propio ritmo, sin presión, sin expectativas. Y esa sensación era liberadora. Pero esa noche, todo cambiaría. Isabel estaba en casa, relajándose después de otro día de trabajo, cuando escuchó un golpe en la puerta. Sorpresa, fue a abrir, pensando que sería Majo o su madre. Pero, cuando abrió la puerta, su corazón se aceleró. Era Sergio. Estaba allí parado, con una expresión de desesperación y arrepentimiento. Isabel no sabía qué sentir. Por un segundo, el pasado volvió como una avalancha, trayendo de vuelta todos los recuerdos, los dolores, las promesas rotas. Pero se mantuvo firme, respirando hondo. «¿Qué estás haciendo aquí, Sergio?», preguntó Isabel, con la voz controlada. Sergio respiró hondo,
con los ojos llenos de angustia. Isabel, por favor, sé que no quieres verme. Sé que te causé un dolor irreparable, pero necesito hablar contigo. Necesito pedir perdón. Isabel lo miró, sintiendo las emociones conflictivas crecer dentro de ella. No sabía si estaba lista para escuchar lo que él tenía que decir. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella sabía que este momento tenía que llegar. Entra, dijo Isabel, con voz firme, dándole espacio para pasar. Se sentaron en la sala, el ambiente tenso. Sergio parecía vulnerable, algo que Isabel no estaba acostumbrada a ver en él. Sé que soy la última persona que quieres ver, comenzó, con la voz temblorosa. Pero no puedo seguir adelante sin al menos intentar explicarte. Fui un cobarde, Isabel. Te abandoné en el momento en que más debería haber estado a tu lado. Y lo hice, porque tuve miedo. Miedo de lo que significaba estar contigo. De lo que significaba ser realmente feliz. Isabel lo miró en silencio. Sus palabras traían de vuelta el dolor, pero también, de alguna manera, la ayudaban a entender mejor. Me destruiste, Sergio, respondió Isabel, con una firmeza inesperada. Te amé con todo mi corazón, y elegiste traicionarme. Pero ahora, no sé si lo que dices hace alguna diferencia. He pasado meses tratando de juntar los pedazos de la persona que rompiste. Y, sinceramente, no sé si estoy lista para escuchar tus disculpas. Sergio bajó la cabeza, derrotado. Sabía que Isabel tenía razón. Sabía que no había vuelta atrás. Solo quería que supieras que estoy arrepentido, murmuró. Y que, aunque no signifique nada, espero que algún día puedas perdonarme. Isabel guardó silencio por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Quizás el perdón llegaría algún día, pero en ese momento, lo único que sabía era que no podía volver al pasado. Vete, Sergio, dijo finalmente. Necesito seguir adelante. Y tú también. Con eso, Sergio se levantó, resignado. Sabía que la herida que había causado quizás nunca cicatrizaría por completo. Sin decir nada más, se fue, dejando a Isabel sola con sus pensamientos. Pero, esta vez, Isabel no se sintió destruida. Estaba triste, sí, pero también sentía una fuerza que no había sentido antes. El enfrentamiento con Sergio la había liberado de algo que ni siquiera sabía que cargaba. Ahora, finalmente podía mirar hacia el futuro sin las cadenas del pasado. Y el futuro, lo sabía, apenas estaba comenzando. El enfrentamiento con Sergio dejó a Isabel con un sentimiento agridulce. No fue fácil revivir todo ese dolor, pero al mismo tiempo, había algo liberador en finalmente enfrentarse al hombre que la había destruido. Cuando Sergio salió de su casa esa noche, Isabel sintió como si se hubiera quitado un peso monumental de los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente libre. En los días que siguieron, Isabel se sintió más ligera, más segura de sí misma. Era como si, al cerrar ese capítulo con Sergio, hubiera abierto espacio para algo nuevo, algo que realmente podría florecer. Y eso incluía, sin duda, a Mateo. Él había sido una presencia constante en las últimas semanas, siempre cuidadoso, respetuoso, ofreciéndole apoyo sin presionarla. Isabel sabía que su relación estaba desarrollándose lentamente, y eso era justo lo que necesitaba. No tenía prisa. Por primera vez en su vida, Isabel se permitía seguir su propio ritmo. Una noche, mientras organizaba otro evento en la agencia de Martín, Mateo apareció de sorpresa. Estaba sonriente, pero Isabel notó algo diferente en su mirada, como si hubiera una cierta tensión. Necesito hablar contigo, comenzó él, un poco incómodo. No quiero presionarte, pero creo que necesitamos hablar sobre nosotros. El corazón de Isabel se aceleró. Sabía que ese momento llegaría eventualmente, pero aún así, la tomó por sorpresa. Mateo siempre había sido paciente, y ahora parecía que quería entender hacia dónde se dirigían. Sé que has pasado por muchas cosas, continuó él, con cuidado. Pero, Isabel, siento que hay algo especial entre nosotros. Y quería saber si tú sientes lo mismo. Isabel lo miró a los ojos, sintiendo la sinceridad en cada palabra. Él no estaba pidiendo garantías, no exigía respuestas inmediatas. Solo quería honestidad. Isabel respiró hondo, sintiendo una mezcla de nervios y alivio. Mateo, comenzó, dudosa. Me gustas. De verdad. Pero todavía me estoy reconstruyendo. Y no quiero apresurar nada, porque, bueno, ya cometí ese error antes. Mateo sonrió, relajándose un poco al darse cuenta de que ella estaba dispuesta a hablar. No estoy pidiendo que te apresures. Solo quería que supieras que estoy aquí, para ti, el tiempo que necesites. Esa simple frase calentó el corazón de Isabel. Mateo le entendía de una manera que nadie más parecía hacerlo.
Estaba dispuesto a esperar, a caminar a su lado, sin forzar nada. Y eso era más de lo que Isabel podía haber pedido. Creo que estoy lista para dar un paso a la vez, dijo Isabel, sonriendo. Contigo. La sonrisa que se formó en el rostro de Mateo era una mezcla de alivio y felicidad. Se abrazaron, y por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que ese abrazo no era un refugio del dolor, sino un abrazo de esperanza. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sergio enfrentaba las consecuencias de su ruptura con Luciana. La mujer que pensaba que era su nueva oportunidad en la vida resultó ser algo completamente diferente. Luciana se había revelado como alguien fría y calculadora, siempre con un objetivo oculto. La separación fue inevitable. Luciana, en su búsqueda de seguridad financiera y social, había llevado a Sergio al límite, y al final, él se dio cuenta de que había cambiado el amor verdadero de Isabel por una ilusión que nunca podría darle la paz que buscaba. Con la ruptura, Luciana salió de su vida, llevándose consigo lo poco que había logrado sacar, pero sin el poder que esperaba obtener. Sergio, ahora solitario, sabía que lo único que podía hacer era seguir adelante con la conciencia de que él mismo había destruido su mejor oportunidad de felicidad. Había intentado encontrar la redención con Isabel, pero sabía que no merecía su perdón. El tiempo le enseñaría a lidiar con las decisiones que tomó, pero el vacío que sentía ahora era inevitable. Para Isabel, sin embargo, el futuro parecía más brillante. Los días se transformaron en semanas, y las semanas, en meses. El trabajo en la agencia seguía creciendo, y no solo se destacaba, sino que comenzaba a explorar su propia creatividad en nuevos proyectos. Cada evento organizado era una pequeña victoria, una prueba de que estaba reconstruyendo su vida, pieza por pieza. Mateo seguía a su lado, siempre paciente, siempre amable. Continuaron conociéndose, sin prisa, y cada día que pasaba, Isabel se daba cuenta de lo diferente que era de todo lo que había vivido con Sergio. Mateo era alguien con quien podía ser ella misma, sin miedo, sin expectativas irreales. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Mateo se volvió hacia Isabel con una sonrisa suave. «Sabes, Isa, no sé a dónde nos llevará este camino. Pero estoy feliz de recorrerlo contigo». Isabel le sonrió, sintiendo el calor del sol en su rostro y la tranquilidad del momento. Por primera vez en mucho tiempo, ya no le preocupaba el futuro. Estaba viviendo el presente, disfrutando de cada pequeña conquista y cada paso que daba hacia la mujer en la que se estaba convirtiendo. «Yo también, Mateo», respondió ella, con un brillo en los ojos. «Y creo que, finalmente, estoy lista para lo que venga». Mateo tomó su mano, y siguieron caminando, en silencio, pero con la certeza de que, independientemente de lo que el futuro trajera, Isabel ya había alcanzado la mayor victoria, reconstruir su vida en sus propios términos.